Adelante, hermana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das nuevamente de poder estar esta noche juntos como hermanos, como cuerpo tuyo, Señor, con el propósito de adorarte, glorificarte. Y a la vez te agradecemos, Señor, por la bendición y el privilegio de haber traído al pastor nuevamente con tu cuidado, Señor. Y también, Señor, por ponerlo en frente, Señor, de este ministerio, Padre, que con tanto amor, Señor, nos dedica para explicarnos y exponernos tu palabra de una manera sabia, Señor. Úngelo con tu Santo Espíritu para que cada palabra que salga de su boca, Señor, seas tú dirigiéndolo y abre nuestra mente y nuestros corazones para asimilar todo lo que Él trae para nosotros en esta noche y que nosotros podamos ponerlo por obra, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner todo nuestro empeño, Señor, en avanzar en el conocimiento y en el crecimiento tuyo, Padre, cada día para edificación de tu pueblo, Señor. Gracias una vez más por todo lo que tú haces y harás en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estudiar bajo el título Pedro testifica de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Así que esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. Pedro testifica de lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y como decía, la cita bíblica es Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo desde el 1 hasta el versículo 18. Ahí estaremos nosotros estudiando en el día de hoy. Ya sabemos bien que Pedro y otros más hermanos estuvieron en la ciudad de Cesarea, estuvieron visitando la casa de Cornelio, y también nosotros sabemos que allí aconteció algo extraordinario, algo que iba a marcar la historia de la fe cristiana, de la iglesia cristiana que estaba avanzando, estaba en pleno desarrollo en ese momento. Ahora, la noticia de lo que había pasado llegó muy pronto a la iglesia de Jerusalén. Así que lo que ocurrió en la casa de Cornelio, si hubiese sido en este tiempo, se envía por Facebook o se hace una transmisión directa a través de Zoom o de los medios que hoy existen. En aquella época la comunicación era lenta, pero la verdad, hermano, que esto llegó rápido a la iglesia de Jerusalén. Desde luego que Cesarea, que era donde estaba la casa de Cornelio, no estaba tan lejos de la ciudad de Jerusalén. Estaríamos quizás hablando de cerca de unos 60 kilómetros entre un lugar y otro, o tal vez un poquito menos, pero a pesar de las limitaciones que había en aquella época, pues esta noticia corrió. Vamos a ver, verso 1, alguien por favor que se lea Hechos 11:1. Hermana Beatriz. Hechos 11:1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que acá tenemos ya la explicación bíblica. Estos hermanos, miren lo que dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Judea es una región. Judea es la parte donde está la ciudad de Jerusalén. Eso correspondía a Judea. Entonces llegó la noticia, los hermanos se enteraron de lo que había pasado. Noten que aquí sale una expresión que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y ya nosotros sabemos quiénes son los gentiles. Son todos los que no son judíos. Estoy hablando de aquella época, ¿verdad?
gentiles y judíos. Así aparece dividido el mundo en aquella época. Así que los gentiles, cualquier persona que no fuese de origen judío, de raza judía. Y la noticia es que ellos habían recibido la palabra de Dios. Ahora, ya nosotros sabemos que lo que pasó en la casa de Cornelio, porque lo estudiamos bastante acá, fue hecho por Dios. Allí no pasó nada planificado, Pedro, ni planificado por Cornelio. Dios orquestó todo para que las cosas aconteciesen según el propósito de él. Así que lo que había pasado en aquel lugar era el plan de Dios, pero lo que había sucedido estaba en contra de la tradición judía. Noten esto. Esto cualquiera se puede asombrar en cuanto a esto. Supuestamente el pueblo judío, defensor de la palabra de Dios, defensor de la fe. Sin embargo, lo que había sucedido en la casa de Cornelio era contrario completamente a la tradición judía, pero lo que había pasado era una obra de Dios, era Dios que lo había hecho. Entre paréntesis, supuestamente Dios, que les había dado las tradiciones a los judíos, había hecho esto que era contrario totalmente a aquella tradición que ellos tenían. Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar algo y a partir de esta noche vamos a estar tocando una serie de detalles y a partir de este estudio también cuando ustedes estén viendo el Nuevo Testamento se van a encontrar con una serie de expresiones y ya van a saber exactamente de qué se trata, y es que aquí aparece un grupo llamado los de la circuncisión. ¿Qué es esto? Vamos a leerlo y luego pues vamos a explicar un poquito acerca de esto. Vamos a ver lo que nos dicen los versos 2 y 3. Alguien, por favor. Hermana Anabel tiene la mano alzada. Hermana Anabel, ¿usted tiene la mano alzada para leer o para...? Bueno. Pues adelante. Gracias, hermano. Y dice, versos 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Noten, hermanos, esta expresión. Cuando Pedro llegó a Jerusalén, lo estaban esperando, porque ya la noticia había llegado. Y lo estaban esperando, y dice que disputaban con él. Y le reclamaban. Ahora, aquí menciona los de la circuncisión. Y todos nosotros sabemos lo que es una circuncisión. Y la circuncisión tenía un significado en aquel tiempo diferente a lo que hoy día tiene, porque la circuncisión es una cirugía que se le hace al varón y muchas veces pues es decisión de los padres o hay alguna necesidad de poder producirlo. No tiene nada que ver con lo espiritual, no tiene nada que ver con Dios, pero aquella tradición judía sí estaba relacionada con la fe de los judíos. Hay expresiones que la vamos a hallar en la historia temprana de la iglesia, en lo que conocemos como la patrística. ¿Qué es esto? Es un periodo donde están los discípulos de los apóstoles, que son los líderes de la iglesia, y se le, de una manera errónea, porque no sé por qué se le llaman los padres de la iglesia, pero, y de ahí sale este término, la patrística. Entonces, ellos utilizan una frase, eso es en el siglo II ya, de la iglesia cristiana, que es los judaizantes.
hablando acerca de este grupo, pero ya eso es cuestión un poquito más adelante en la historia. Ahora, quiero que lean otro versículo y es Hechos capítulo 10, verso 45, para que lo unamos a estos dos y podamos tener una explicación un poquito más sólida acerca de lo que estamos diciendo, para que podamos entender esto de los fieles de la circuncisión. Vamos a ver lo que dice Hechos 10, 45. Adelante, hermana Inés. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles derramase el don del Espíritu Santo. Noten, lo que nos interesa aquí es esta expresión, los fieles de la circuncisión, no fieles a Cristo, no fieles a Dios. Ven, fieles a qué? A la circuncisión. Y otra vez, parece esto un disparate a nosotros, ¿verdad? Nosotros, este asunto de la circuncisión, que sí o que no, bueno, eso no importa, pero esto era determinante para ellos. Fue algo que Dios le encomendó a Abraham y fue la señal del pacto entre Dios y Abraham. La circuncisión, recuérdense que todo esto tenía que ver con la obediencia, no con ninguna otra cosa. Abraham se circuncidó a los 99 años. Así que ya ustedes pueden imaginar, él vivió 175 años, pero a los 99 se circuncidó porque fue el tiempo del pacto que Dios hizo con él. Ahora, noten aquí y si se ponen a revisar este versículo 45 de Hechos 10, es la primera vez que en el Nuevo Testamento se utiliza este término, los fieles de la circuncisión, la primera vez que se menciona de manera directa en el Nuevo Testamento. Ahora, en muchos libros del Nuevo Testamento vamos a encontrar a estas personas que son mencionadas. Los de la circuncisión a veces van a encontrar. También hay ocasiones donde va a aparecer esta frase, los judíos, no como una raza, sino como una religión. El judaísmo es una religión. Entonces, vamos a hallarlo esto a través de todo, bueno, casi todo el Nuevo Testamento, y en muchos libros, repito, del Nuevo Testamento vamos a encontrar a estas personas. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran ellos? Este fue un grupo de cristianos, los cuales abogaron para que el cristianismo fuera una dependencia del judaísmo. Esto es interesante poder entenderlo, hermano. Los fieles de la circuncisión, está hablando de cristianos, personas que habían creído en Jesús, pero ellos en su mente y debido a su tradición religiosa, estaban abogando para convertir el cristianismo, la obra de Cristo, en una dependencia del judaísmo. Es como decir, bueno, el judaísmo es la sombrilla que nos cobija a nosotros, y nosotros estamos debajo del judaísmo. Que ellos abogaban, ellos lo que creían era que primero los gentiles debían hacerse judíos. Es lo que se conocen como los prosélitos. Cuando ustedes lean en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay uno de los 7 diáconos que es elegido en el capítulo 6 de los Hechos, dice Nicolás, prosélito de Antioquía. No era Nicolás, uno de los 7 diáconos, no era judío de origen, era prosélito, es decir, se había convertido a la religión judía, practicaba la religión judía. ¿Y qué tenían que hacer?
las personas para convertirse en judío, en el caso de los hombres, tenían que circuncidarse. Así que esa era la primera tarea. ¿Quieres ser judío? ¿Quieres convertirte en prosélito? Lo circuncidaban, lo bautizaban y tenían que guardar la ley, guardar el sábado, en las restricciones de diferentes tipos de alimentos, de animales, ese tipo de cosas. Así que eso era ser un prosélito. Ahora, noten esto, ¿qué era lo que pensaban los fieles de la circuncisión? Que un gentil primero tenía que hacerse prosélito y después convertirse al cristianismo. ¿Qué les parece? Usted se imagina hoy día que para una persona conocer al Señor nosotros lo circuncidemos, pero si le hacemos una propuesta a cualquier hombre, usted tiene que circuncidarse, y si no ha sido circuncidado, porque no es tan difícil, ¿verdad?, que aparezcan en nuestro mundo occidental hombres que han sido circuncidados desde pequeños, pero esa era la primera regla. Entonces, imagínense, para que alguien hoy sea cristiano, lo circuncidamos, lo bautizamos, ¿sí? Guarda la ley y después, entonces se convierte en un verdadero cristiano, ¿eh? ¿Qué tipo de mentalidad tenían aquellos hermanos? Noten, lo que allí estaba pasando no era nada tan difícil en el momento, no era nada tan problemático. Ahora, ¿qué notan ustedes acá? Y yo he estado hablando, pero quiero escuchar algunas opiniones. ¿Qué notan hasta este momento? ¿Qué notan? Yo tengo una pregunta curiosa. Hoy en día, ¿sabes que existe los judaizantes? Pero que es algo contradictorio. La pregunta que hago, una persona, un cristiano judaizante o convirtió al judaísmo, ¿tiene que circuncidarse actualmente? Pues yo entiendo que sí. Nunca lo había pensado. Yo entiendo que sí, que tienen que hacerlo. En el caso de los varones, tienen que hacerlo. Porque sí, porque es que para hacerse prosélito, tienen que hacerlo, porque eso es parte de lo que son los requisitos. No sé si habrá alguna variación. No sé si algunos grupos, ustedes saben que y conocimos a alguien que hoy es judía. O sea, es lo que voy a decir no es ofensivo, pero es el disparate más grande que una persona puede hacer, de conocer a Cristo, ser libertada por Cristo y querer atarse a una tradición que ya Cristo dejó atrás hace 2000 años. Y Pablo escribió un libro llamado Gálatas, donde allí es una cátedra completa acerca de estas cosas. Así que vamos a ver, hermanos, yo entiendo que si quizás se van a convertir al judaísmo y son grupos ortodoxos, entiendo que sí, que deben circuncidar. Yo no sé si habrán otros grupos que no lo harán, la verdad eso lo desconozco totalmente, pero sí sé que si entran al judaísmo, un grupo ortodoxo de eso, tiene que circuncidarse obligatoriamente. Pastor, una pregunta. ¿Y para Dios es válido, supongamos, la gente que se hace judía, que se convierte en judíos? Para Dios, es válido ante los ojos del Señor. Hermana Mireya, es como un ejemplo, tener un auto, ¿verdad? Ahí estacionado y decir, no, yo me voy a pie a mi casa, caminando, y ir por todo el camino. Ay, Dios mío, qué cansado estoy. O sea, ¿qué es eso? Es algo totalmente contradictorio. Ya todo eso terminó cuando Cristo murió en la cruz. A partir de ese momento, porque ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? Es el nuevo pacto, eso es el antiguo pacto. Y Hebreos 9 explica claro acerca del nuevo pacto. ¿Qué Jesús dijo aquella noche
cuando celebraba esa última Pascua con los judíos? Él dijo, esta es el nuevo pacto en mi sangre que será derramada por vosotros, el nuevo pacto. Entonces, nosotros hoy no estamos viviendo bajo el viejo pacto, el pacto de la ley de Moisés, sino bajo el pacto de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y ya no estamos atados a todos esos asuntos de que si como tal cosa. Ahora, una persona puede decir, ok, no quiero comer tal tipo de carne porque no la prefiero, y eso es otra cosa, pero no por asunto pecaminoso. Ya no tenemos que guardar el sábado. Sí hay que sacar un día para Dios, porque el mandamiento continúa. Esa es la parte importante. El mandamiento continúa, no terminó, pero no que sea el sábado de la semana, como algunos dicen, no, porque el Señor descansó sábado. ¿Y quién me asegura a mí que el sábado de hoy es el mismo sábado que Dios descansó cuando Él creó la humanidad? ¿Cómo una gente puede entrar en esas cosas? Pero tenemos de todo esto. Ahora, el problema aquí es, noten, y estos son los comienzos de algo que hoy no lo vamos a estudiar, que iba a causar mucho daño a la iglesia, esta situación. Ahora, otra pregunta, no sé si alguien quiere decir algo o hacer alguna pregunta, alguna inquietud. Falta un comentario sobre lo que dice la hermana Mireya, no sé, pero para mí es muy contradictorio. Porque para la salvación hay que aceptar a Cristo. Y si uno es cristiano y se convierte al judaísmo, está rechazando a Cristo. Sí. Porque para ellos, aunque Cristo existió como una figura, pero no como el Mesías. Entonces es algo, puede hacer caso que la persona esté muy confundida, pero o sea, no veo la parte de salvación. Y si realmente se convierte al judaísmo es porque cuando aceptó a Cristo, ordinariamente no lo aceptó de verdad. No lo aceptó. No lo aceptó. No lo aceptó. Porque alguien que lo acepta no puede. Hay que hacer la salvedad a los judíos mesiánicos, que no, ahí no. Eso es otra cosa, es hermano Antonio. Porque miren, hermanos, la salvación es por fe. Usted y yo nos salvamos. ¿Por qué? Por fe. No nos salvamos por obra. Entonces, si yo tengo que circuncidarme, bautizarme, guardar la ley, guardar los requisitos del judaísmo para entonces conocer a Cristo y salvarme, eso significa que si yo no hago esas cosas no me puedo salvar. Entonces la salvación sería por obras. Y la Biblia lo dice claro, por gracia sois salvos. Capítulo 2, verso 9 y 10 de Efesios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Así que estas cosas, hermanos, son de las ataduras que el enemigo ha tratado de meter en la mente de la gente. ¿Para qué? Para tratar de detener la misma obra que Cristo ha hecho para salvarnos. Entonces, esto que estamos viendo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Ok, miren, esto que estamos viendo, les pregunto, ¿se parece al Evangelio de Cristo? ¿Esto es el Evangelio de Cristo, lo que hemos visto de los fieles de la circuncisión? No es. Y Pablo más adelante va a decir, y cuando leemos a Gálatas capítulo 1, creo que es el verso 8, que dice que si alguien viene y predica un evangelio diferente, sea anatema. Así que más adelante el apóstol Pablo tendría que ser muy severo con esta situación. Ahora, este grupo formaba parte de la iglesia de Jerusalén y se fue convirtiendo probablemente en la primera secta que se desprende del cristianismo. Así que la primera secta que se desprende del cristianismo, vamos a conocerlo como hedionismo.
Así que esta es la primera secta. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, es el primer grupo que aparece. Aparece otra más adelante que fueron los gnósticos. Esto, el ebionismo sale de la ley judía, los gnósticos sale de la filosofía griega. Así que esos dos grupos que salen de la iglesia estamos hablando de dos herejías, dos grupos de apostasía, pero en el caso que nos ocupa, tenemos que el ebionismo es este grupo. Por esto a los seguidores se le conoce en la historia como ebionitas, de una palabra griega que quiere decir los pobres. ¿Por qué se le llamaban así? Yo desconozco la razón, pero esto es lo que... Así que ebionitas, en este caso sin S, así mismo, pero sin la S aquí, ebionitas, así se les llamó a este grupo, y ellos causaron muchos problemas dentro de la iglesia del Señor. Y esto les prometo que la semana próxima lo vamos a analizar, porque le vamos a dedicar un tiempo especial a estudiar esta gente, porque es importante, hermanos, estar informado. Y esto es eventos muy tempranos en la historia de la iglesia cristiana, de los peligros que la iglesia siempre ha corrido peligros, siempre se ha tratado. Miren, el enemigo siempre ha hecho dos cosas: persigue e infiltra. Infiltra o persigue. Eso ha sido. Ya nosotros estudiamos que hubo una gran persecución. ¿Quién fue el promotor? Saulo, el que más tarde iba a ser el apóstol Pablo. Él paró la persecución, y entonces el diablo, ¿qué hizo? Comenzó a meter infiltrados y a tratar de influir con este tipo de personas para así contaminar la fe pura de la palabra de Dios. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, pero les prometo, hermanos, que la próxima semana vamos a estudiar bien esto para que veamos cómo esto se va desarrollando a través del Nuevo Testamento, y ciertos detalles muy interesantes acerca de esto. Pastor, antes de que avance, ¿qué es anatema? Es que yo no había escuchado. Anatema es maldito. La palabra anatema quiere decir maldito. Gracias. Sí. La expresión está en Gálatas, Gálatas capítulo 1, déjenme ver, creo que es el verso 8, pero déjenme verificar bien. Sí, dice acá, a partir del verso 6 hasta el verso 9, ahí aparece la expresión que si alguien viene con un evangelio diferente, sea anatema, es decir, está bajo maldición, no bajo bendición. Bueno, entonces. Estos grupos surgieron poco después de la muerte de Cristo, fueron mucho tiempo, porque yo entendería que al principio habría mucha confusión. Jesucristo trae unos cambios grandísimos, como que es natural que haya algunos que no se alineen bien, pero después de un tiempo razonable deberían alinear, y esto como que van en la dirección equivocada. Sí, lo que parece ser es que el hedionismo fue lo primero que comenzó a surgir porque tenía una base judía. Entonces, esta gente tenía una característica: ellos creían en Jesús como el Mesías, pero no creían que era Dios. Creían que Jesús era un hombre que en un momento que vivió la ley tan perfecta que Dios lo ungió como el Mesías. Eso era lo que ellos creían. Ahora, esto son un poquito después, un poquito posteriores los gnósticos. Los gnósticos son los que creen que Jesucristo no pudo haber venido en carne, porque
como vienen de los griegos, para ellos el cuerpo es malo. Entonces, por esto es que Juan, esto es lo que Juan ataca en las epístolas, donde Juan dice que si alguno viene y dice que Jesucristo no ha venido en carne, que lo rechacen, porque ese es el anticristo, porque ellos consideraban que el mismo platonismo que dice que el espíritu es puro, el alma es pura, pero que el cuerpo es malo. Entonces, si Jesús es puro, si Jesús es Dios, no pudo haber venido en cuerpo porque el cuerpo es malo. Así que de ahí, entre otras cosas, se desprende el concepto de lo gnóstico, relacionado con la filosofía de los griegos. Este grupo no avanzó tanto como este, aunque tenemos hoy día algunos grupos nuevos. Siempre estas cosas surgen, hermano. Es decir, surgen. Los gnósticos, hay grupos gnósticos en el mundo, pero no tienen todos la misma característica, pero es lo mismo, es el mismo asunto donde el enemigo trata de confundir. Esto que llaman la ciencia cristiana. Pues esto ahí en la plantation. Sí. Llaman la ciencia cristiana, son gnósticos. Sí, son tipo gnósticos. Hay unos artistas de Hollywood que están envueltos en eso. Sí, eso lo patrocina mucha gente influyente en eso, sí. Pero bueno, les prometo que la semana próxima vamos a ahondar un poquito en estas cosas. Son asuntos históricos, hermanos, pero es importante saberlo porque a veces escuchamos a alguien que tiene una creencia y se autodenomina cristiano y uno dice, pero ¿será esto correcto? No, pero si ya conocemos los errores de la historia, podemos compararlo y decir, esto es una herejía, esto es algo que se practicó una vez y que la gente vuelve otra vez y lo practica. Entonces, miren, el tiempo que nos queda de este estudio bíblico de esta noche, vamos a dedicarlo prácticamente a leer los versículos que siguen para que tengamos una idea de lo que Pedro estaba ahora haciendo en Jerusalén. Ustedes saben que cuando Pedro regresó de Cesarea, de la casa de Cornelio, llegó a la ciudad de Jerusalén, ya un grupo de creyentes llamados como fieles de la circuncisión lo estaban esperando para cuestionarle. ¿Y por qué ellos le estaban cuestionando? La respuesta está en el verso 3 de este capítulo 11. ¿Por qué ellos estaban cuestionando a Pedro? Porque había entrado en casa de hombres que incircuncisos, noten, y había comido con ellos. Todavía peor, no podían comer. ¿Qué les parece, hermanos? Cuántas tradiciones y cuántas cosas. Así que Pedro les cuenta a ellos lo que sucedió y yo voy a leer porque vamos a leer como 15 versículos, 13 versículos, así que yo voy a ir leyendo, usted va leyendo conmigo, por favor, y me voy a ir deteniendo solo en algunos detalles para que veamos esto. Dice el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, es decir, a él se puso a mirar atentamente, la expresión consideré, miré atentamente, dice, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Recuerden que Pedro tenía hambre,
le dio un hambre horrible, de esas que a veces le da a uno, que no aguanta, y él fue a orar en lo que le preparaban algo de comer. Verso 8. Y dije, Señor, no, noten, él está hablando con el Señor y le está diciendo al Señor que no. Dice, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquí estamos viendo la batalla de el mismo Dios contra alguien que está reaccionando porque quiere defender la ley de Dios. ¿Qué le parece? Dice el verso 10, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo, ahora no es una visión, ahora es el Espíritu Santo, me dijo que fuese con ellos sin dudar, porque Pedro estaba lleno de dudas de aquello, ¿eh? Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Así que noten, hermanos, aquí se trataba del llamado que Dios le había hecho a Pedro, ir y proclamar el evangelio para que alguien se salve. Pero en este caso no era alguien que era judío. Hasta ese momento Pedro consideraba que si no era judío no podía ser salvo. Recuérdense cuál era el concepto. Y no estamos hablando de los fieles de la circuncisión. Todos pensaban así, que había que ser judío y después ser cristiano para poder salvarse. Pero aquí lo están mandando directo. Dios le está diciendo, ve, háblale a este hombre para que sea salvo. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién? Aquí viene la pregunta, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque recuerden que a Pedro lo están cuestionando. ¿Por qué lo están cuestionando a él? Porque había entrado y había comido con personas incircuncisas, ¿eh? Había entrado, no podía ni entrar, hermano, no podía, por ejemplo, un judío no podía estar bajo el mismo techo en ninguna reunión con alguien que no fuese judío. Porque eso supuestamente contaminaba su fe, su vida espiritual. Así que lo que acabamos de leer, ¿fue la verdad o no? Pedro narró todo como había acontecido, hermano. Y no solo aquella experiencia la vivió Pedro, sino que los judíos que le acompañaron, si usted se pone otra vez a leer el capítulo 10, dice que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio,
unos judíos se fueron con él, pero no dice la cantidad. Pero aquí sí. Aquí sí dice. Y quiero que alguien ahora se lea. Ya yo terminé de leer lo que iba a leer. Que alguien otra vez se lea el verso 12 para que veamos qué cantidad de judíos llegaron con Pedro a la casa de Cornelio. Verso 12. Sí. ¿Alguien quiere leer? ¿Usted preguntó? Yo que leían. Sí, sí, para que alguien lea, para que veamos. El 12. Okay. 11:12 nos dice, y el Espíritu me dijo que fuese 11:12. 11:12. 11:12. 11:12. Sí, está bien. Okay. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Noten, 6. Pedro se llevó los 6 hermanos que le acompañaron porque él sabía la presión que iba a tener cuando llegara a Jerusalén. Así que me imagino a Pedro que le dice, hermanos, ustedes fueron conmigo y vieron lo que pasó. Yo quiero que ustedes me acompañen a Jerusalén porque cuando llegue sean testigos. Y eran judíos, devotos de la ley. Porque noten otra vez lo que dice Hechos 10:45. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Fieles de la circuncisión. Esos 6 que acompañaron a Pedro eran fieles de la circuncisión, pero Dios aquí también trató con ellos para que ellos viesen de primera mano lo que Dios estaba haciendo. Ahora, esta gente eran testigos de que Pedro no había hecho nada incorrecto y que lo que Pedro había hecho era la voluntad de Dios. Ahora, hermano, usted se imagina lo que es Dios querer que hagamos algo y nosotros decir no porque Dios lo prohíbe. O sea, hasta dónde a veces llega la actitud del ser humano. Esto es lo que nosotros estamos viendo hasta aquí. Ahora, después de esta narración, el problema se terminó, pero en ese momento. Y los seres humanos somos fuertes. Dios, cuando nosotros miramos a veces las cosas que Dios tiene que hacer, porque nos ama, a veces Dios tiene que torcernos. Y a veces Dios tiene que ponernos el pie en el cuello por amor, nunca va a ser para destrucción. Cuando nosotros vemos que Dios tuvo que confundir las lenguas en Babel para que dejaran de edificar una ciudad porque no había manera, el mismo Dios lo dice, han comenzado una obra y nada les va a hacer desistir. Y hermanos, esto nosotros lo vemos desde los niños pequeñitos, cuando ya comienzan a caminar, que le prohibimos algo, el niño quiere hacer esto. Y cuando el niño quiere algo y no se le da, le vemos así el enojo, hasta le cambia el rostro el niño, de un tipo de reacción del ser humano. Así que eso lo traemos de paquete. Eso viene en el producto nuestro. Y Dios ha tenido que tratar con su amor y su paciencia, por eso es Dios, porque cualquiera reaccionaría de otra manera, ¿verdad? Pero Dios, en su amor, en su paciencia, siempre ha tenido que tratar. Ok, Pedro ya le explicó todo, le mostró 6 judíos que estaban con él, que testificaron lo que ellos vieron. Quiero que alguien se lea el verso 18, es el último que vamos a leer por hoy. 11:18, Hechos 11:18. Hermana Beatriz. Entonces
Oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Noten la expresión, es una expresión de admiración. O sea, ellos están admirados de que a los gentiles, hermano, esto nos ofende a nosotros, ¿verdad? Pero es que éramos considerados como nada, como algo sin importancia. Para el judío ellos tenían, y déjenme decirles, que no tenían, aún en estos tiempos, a pesar de todo el sufrimiento que ha pasado ese pueblo, hay ciertas actitudes como de grandeza en el judío, considera que es como lo más especial, lo más importante. Y es verdad que han tenido éxito en muchas cosas, pero todavía este concepto como de grandeza, de especialidad, de pueblo especial, que ya no lo son, porque perdieron esa condición. Y noten, dice que callaron, es decir, cuando Pedro le explicó esto, ya dejaron de disputar con él, de discutir con él acerca de estas cosas. Ahora, hay algo importante aquí. En ese momento callaron. ¿Creen ustedes que no continuaron? Es lo que vamos a ver, y por eso se terminó aquí, en este concepto, en este grupo, y del cual vamos a estar hablando la próxima semana. Ahora, volvamos a leer el verso 17, y yo tengo una pregunta aquí, y ahora sí que ustedes van a hablar, así que prepárense para hablar, porque tengo una pregunta aquí. Con esto vamos a estar concluyendo. Vamos a leer otra vez el verso 17. Pongan atención a este verso, porque hay una pregunta que voy a hacer. Vamos a leer el verso 17 otra vez. Alguien, por favor. Verso 17. Pues lo leo yo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don a que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Miren la pregunta que hace Pedro aquí. ¿Y quién soy yo que puede estorbar a Dios? Ahora, ¿puede una costumbre o tradición nuestra intentar estorbar lo que Dios quiere hacer? Sí. Aquí viene la parte donde ustedes, bueno, lo que quieran. ¿Alguien puede mencionar alguna tradición religiosa que les resultó difícil echar a un lado después de conocer a Cristo como Salvador? Porque traemos costumbres religiosas a veces muy arraigadas. ¿Alguien puede mencionar algo que le costó? ¿Qué cosas renunciar, hermana Mireya? Las ofrendas, porque todavía a veces pienso y digo, como que siento fue porque digo, sí es cierto, y vienen y no encuentran comida. O sea, a veces a uno se le viene esos pensamientos. Ya no se me vienen tanto, pero todavía hace 2 años como que cuando se llegó la temporada yo dije, no le pusieron nada a mi papá. Y uno como que piensa, pero ya después yo me acuerdo de lo que... De ok, lo que hermana, perdón, es que yo estoy tratando de las ofrendas. ¿A qué te refieres? A los difuntos. Ah, ok, ahora sí. Okay. Ajá, Día de Muertos. Ok, la hermana se refiere no a ofrenda de dinero, no. de Dios, a sino a llevar presentes a las tumbas. Sí, o sea, las flores, o a poner, usted sabe que le acostumbran a poner. Sí. Porque a veces pues uno todavía, o sea, está en la carne y uno piensa, me llegan a veces esos momentos y digo, bueno, no le puse nada a mi papá o a mis seres queridos, y pienso, pero ya después me acuerdo de lo que yo he leído en la Biblia y yo sé que eso no existe, entonces ya se me pasa. Pero sí me costó un poquito de trabajo, porque pues son tradiciones que uno trae desde que es niño, mira a los papás, a los abuelos. Sí.
si se hace desde cierto punto de vista, eso no es pecaminoso. Si se hace desde cierto punto de vista. Ahora, cuando se hace pensando como que ese familiar está recibiendo eso, y que él está viendo eso, y que ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. En ese sentido, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer por los seres queridos, amarlos mientras viven, apoyarlos mientras viven. Hay una frase dominicana, una expresión dominicana que dice que cuando una persona a veces está enferma, no aparece alguien que le lleve una malta. En República Dominicana la malta, recuerdo, se le compraban cuando alguien iba a visitar a un enfermo. Ese era el regalo, una malta con una galletita, una malta. Y entonces de ahí sale la expresión de que cuando están enfermos no le llevan una malta y cuando mueren matan una vaca. Entonces vamos a matar la vaca mientras la persona está con vida, vamos a dársela a comer. Y así que, pero yo entiendo, son tradiciones y la persona, alguien más, vamos a ver, alguna tradición, algo que le costó a usted, porque hermanos, todos nosotros venimos con un trasfondo religioso, todos. Y yo creo que cada uno ha creído en algún momento que eso es la verdad y que eso es amar a Dios de esa manera. Y muchas veces desprendernos de esto, renunciar a esto, ha costado, cuesta tiempo, esas cosas. ¿Alguien puede señalar? Aún dentro de nuestro primer opinio que dimos, dentro de nuestro grupo, por ejemplo, la posición para orar. Sí. Y uno llegaba a otra congregación que veía que nadie se arrodillaba. Y para nosotros eso era una herejía, como un sacrilegio. Sí. Y que nadie dijera durante la predicación, no se dijera un amén, un gloria a Dios. O sea, eran hermanos fríos. No se movía el espíritu. No se movía el espíritu. Tradiciones. Sí. Hasta que el Señor, Juan Pedro, le quitó la escama, cuando el Señor revela su verdad al corazón nuestro, todo eso cae. Sí, sí. Sí, hermanos, cualquier cosa que no sea la palabra pura puede convertirse en una tradición en nuestras vidas. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿Algo que le costó a usted, que fue una tradición y finalmente pues tuvo que vencerla? Bueno, todo está claro. Parece que parece que no hubo tantas situaciones y si la hubo, pues no queremos compartirla. Hermana ¿Ah? Doralisa, sola, hermana Doralisa. Hermana Doralisa, adelante. Tiene que abrir el micrófono, hermana Doralisa. Bueno, parece que la hermana no se comunica. Bueno, voy a concluir, hermano, señalando esto. Y esto es un punto básico y es la parte que debemos extraer en este estudio bíblico para nosotros. Miren, siempre debemos revisar nuestras decisiones y creencias para verificar si se ajustan a lo que dice la Biblia. Porque saben, cualquier cosa se puede convertir en una tradición en nosotros, una tradición que podemos hacer resistencia. Puede ser hasta la liturgia de un culto, puede ser hasta el horario de un culto, hasta la programación. Todo puede convertirse de manera tal que una gente va a otro lugar y dice, pero mira, lo hacen mal aquí porque no lo hacen como nosotros lo hacemos. Así que es importante que nosotros revisemos
nuestras decisiones y creencias para verificar si se ajustan a lo que dice la Biblia. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? Si lo que creo, si lo que practico es lo que dice la palabra de Dios. Si lo que nosotros creemos es bíblico, entonces debemos ser firmes. Lo que dice la palabra de Dios es innegociable. Ahora, si no se puede demostrar bíblicamente, ¿qué hay que hacer? Debemos olvidarnos de eso. No debemos aferrarnos. Sí hay cosas que nosotros decimos preferimos hacerla de esta manera, pero no significa que si se hace de otra manera sea incorrecto, como el caso de la liturgia. Nosotros podemos comenzar un culto predicando primero y cantando después. Ahora, va a ser raro en el ambiente nuestro, ¿verdad? Pero si alguien lo hace, ¿está haciendo algo incorrecto? No, porque no hay en la Biblia un mandato expreso de Dios que diga cómo debe dividirse la celebración del culto al Señor. Lo que sí debe haber es palabra de Dios, no puede faltar, porque esa es la parte principal de lo que es el propósito de Dios. Así que, hermanos, es importante esto, revisar un poquito y decir, porque a veces nosotros como que nos aferramos a ciertas cosas y no queremos soltarlas, y tenemos que partir de lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema que vemos aquí en los fieles de la circuncisión? ¿Cuál es el problema? Estaban aferrados a la tradición, no a lo que Jesús nos había dejado. Así que la próxima semana vamos a continuar viendo acerca de este tema. El Señor les bendiga. Pastor, quiero hacerle una pregunta, pero fuera del tema. Ok. Para ver